Vieron que el gobierno anunció ayer un aumento del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias por encima de los salarios que estén por encima de los 330.000 pesos. ¿Cómo impacta esto en los salarios y cómo impacta también en la recaudación y en el sistema tributario? Y si es suficiente. Vamos a hablar con César Litvin, tributarista del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Hola Mariano, un gusto saludarte. Me gustaría hacer algunas precisiones de este anuncio. No está bien establecido, digamos, técnicamente. No es un aumento del mínimo no imponible. El mínimo no imponible no aumenta, simplemente aumentan el piso a partir del cual se empieza a pagar impuesto a las ganancias. Esto es muy importante, porque el mínimo no imponible para un soltero son 112.000 pesos y para un casado con 2 hijos 161.000 pesos. ¿Qué pasa? Han aumentado el piso a partir del cual se empieza a pagar impuestos. ¿No es lo mismo el piso que el mínimo no imponible? No es lo mismo. ¿No? De alguna manera, y eso lo quiero aclarar porque es muy significativo. ¿Qué significa esto? Cualquier asalariado que gane hasta 330.000 brutos, no netos, neto es 274.000, ¿sí? No va a pagar impuesto a las ganancias. Con lo cual hay una parte de los asalariados que se ponen contentos porque van a dejar de pagar y están pagando actualmente. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando superan el piso de los 330.000 pesos, se aplica sobre la remuneración estos mínimos no imponibles, ¿sí? Con lo cual, cuando se empieza a pagar, inmediatamente la alícuota que pagan es el 35%. Recordemos, Mariano, que las personas, los asalariados, pagan una alícuota que va entre un mínimo de un 5%, un máximo del 35%. Como no aumenta el mínimo no imponible, sino que aumenta el piso, esta es la gran diferencia. Cuando se supera el piso, directamente se pasa al 35%, que es el escalón más alto. Claro, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que deberían haber hecho? En lugar de aumentar el piso, aumentar el mínimo no imponible. Claro, de 112 a una cifra mayor, digamos. A los 330. A los 330. O sea, que el que gane 280 netos en el bolsillo, 290, va a seguir pagando el impuesto a las ganancias. Exactamente, y a unas alícuotas altísimas, ¿sí? Y una precisión más. Entonces es una mentira esto, porque, digamos, todo el mundo lo interpretó como que a partir de los hasta 330.000 pesos en el bolsillo, no pagabas impuesto a las ganancias. No, son 330.000 brutos. De bolsillo son 274. Quiere decir que el que gana 280.000 pesos de bolsillo va a pagar impuestos, y va a pagar mucho. ¿Sí? Claro. Eso quiero aclarar algunas cosas más. El monto que debería haberse establecido de aumento de piso por el índice salarial que se aplica, si lo tomamos hasta agosto del 22, debería haber sido 360.000 pesos brutos y no 330.000. ¿Sí? Claro. Esto es importante, es decir, hay una pequeña diferencia hacia abajo que a lo mejor como fue un anuncio y no está escrito todavía, a lo mejor se lo considera. ¿Y este cálculo sobre la base de qué se hace? Sobre la base de un índice salarial que es un promedio salarial que se llama RIPTE, ¿sí? Y que justamente el índice entre abril y agosto daba un 28,37, claro. Y con eso llegamos a los 360.000 y no a los 300. Claro, es el índice de aumento de salarios, digamos. Exactamente. Si se sigue el índice de aumento de salarios, tendría que haber aumentado a 360.000 como mínimo no imponible, no como piso. Exactamente. Digo, sí, el índice salarial que se aplica sobre el último piso debería llevarlo a 360.000 el piso. ¿Sí? Ahora,
insisto con esto porque cuando yo escuché el anuncio del ministro de Economía, él también usó la terminología mínimo no imponible, pero no es mínimo no imponible, es piso. Es muy importante la diferencia, por eso la quiero precisar. No, claro, es tremendamente importante. Creo que no solamente lo dijo él, sino que todo el mundo lo entendió así, que era una suba del mínimo no imponible. No es mínimo no imponible, sino el piso, ¿sí? Ahora, con este criterio de seguir aumentando el piso y no el mínimo no imponible, se producen distorsiones. Por ejemplo, un asalariado que está cerca de los 330.000 brutos, digamos que está en 300.000 brutos, pero hace horas extras o lo ascienden con más responsabilidad y le dan más dinero y pasa a los 330, es muy posible que mayor responsabilidad y mayor esfuerzo de trabajo le represente menos dinero en el bolsillo por la incidencia del impuesto. ¿Se entiende? Sí, claro. Es decir, porque hasta 330.000 no pagaba nada, pero cuando lo supera los 330.000, ese mayor valor le genera menos plata en el bolsillo por la incidencia del impuesto. O sea que si hay un aumento salarial, por ejemplo, los trabajadores en el neumático, si tuvieran un aumento salarial que le implique a algunos trabajadores pasar los 330.000, van a pagar impuestos y van a quedar peor que antes. Van a quedar peor que antes, esa es la conclusión y lo quiero decir de esta forma, ¿no? Y otra distorsión que se produce, que lo venimos hablando siempre contigo en tu programa, es que los autónomos están siendo ninguneados. O sea, a los autónomos no les cabe este piso, y un autónomo que gana 330.000 pesos, ¿sí?, por mes, a lo largo del año, si es soltero, va a pagar 792.000 pesos de impuestos. Claro, porque tiene que pagar el 35% de esos 330.000. Sí, no, es el 25% de los 330.000 menos el mínimo no imponible. Claro. En el año le da 791.000 pesos. En el año, claro, 791. En cambio, un asalariado que gana 330.000, a partir de ahora no paga. Claro. Entonces, hay una distorsión muy grande entre el autónomo y el asalariado. Siempre al autónomo se lo deja medio de lado porque se considera quizás que el autónomo es una persona más, a lo mejor más acomodada o no es asalariado, o bueno, se lo olvida, ¿no? En estas reformas impositivas. No hay ninguna razón ni jurídica, ni económica, ni conceptual que justifique tamaña injusticia e inequidad entre el autónomo y el asalariado. Claro. Sí, es más, el autónomo muchas veces no tiene los derechos que tiene el asalariado, ¿no? En términos de estabilidad laboral y otras cuestiones. Sí, y un dato más, Mariano, para que la audiencia lo entienda: una persona asalariada que gana 400.000 pesos brutos por mes, ¿sí?, que neto de bolsillo son 332.000 pesos, ¿sí? A lo largo, esta persona con este nivel de ingreso no tiene ningún beneficio, porque supera el piso y los mínimos no imponibles son los mínimos que indiqué recién, 112 o 161.000 pesos. Claro. Esa persona que gana 400.000 brutos, que son 332.000 pesos, el impuesto anual le da 800.000 pesos. O sea que el Estado se queda con más de 2 salarios en el año. Claro. Impuesto a las ganancias, solamente impuesto a las ganancias. Sí, absolutamente. Ahora, César, ¿cómo hacemos para salir de este sistema impositivo que caza dentro del zoológico? Bueno, hay que reformular todo el sistema tributario, Mariano, esto no da para más. Las empresas y los trabajadores están siendo asfixiados por todo lo que se paga de impuestos, que no es solamente esto, sino también una gran incidencia en impuestos al consumo.
Cuando se adquiere un producto hay una incidencia entre un 40 y un 60% de incidencia de impuesto contenido en el precio que se adquiere, porque el IVA es el 21%, porque el ingreso bruto se repotencia en todas las etapas, y porque también están las tasas municipales, que es otro impuesto a las ventas. Entonces, me parece que no da para más, y no hay más tolerancia a tanta presión fiscal. Pero para eso habría que bajar el gasto público, porque si no se deja de recaudar ingresos, y el Estado hoy gasta muchísimo. Va de la mano. Básicamente en los últimos 20 años ha habido un aumento exponencial del gasto público, y gran parte de ese gasto público es despilfarro. Sí, una enorme parte, ¿no? Y encima pareciera que cada vez las presiones por la puja distributiva, es un círculo vicioso, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en la Plaza de Mayo, tuviste a los sindicatos combativos y a la Cámpora reclamando más ingresos, es decir, más gasto para el Estado, que precisamente el gasto es lo que genera la inflación, que además va comiendo los ingresos, tanto en términos de planes sociales como en términos de salario, y finalmente es el cuento de nunca acabar. Aumenta el gasto, aumenta la inflación, por lo tanto los salarios y los planes sociales quedan rezagados, y entonces después viene un mayor reclamo de más aumentos, y sigue aumentando el gasto, con lo cual nunca termina de acabar el círculo vicioso de la inflación. Sí, es un círculo vicioso que yo lo pongo, en algún punto tenemos que decir cómo empieza el círculo vicioso. Entonces yo digo, gasto público muy alto, ¿sí? Eso genera la necesidad de tener impuestos altos. Los impuestos altos y exorbitantes lo que genera es menos inversión, y la menor inversión genera menos empleo, menos actividad económica, menos consumo, y eso genera, obviamente, todo el menor empleo se va a planes sociales. Claro. Planes sociales más gasto público. Más gasto público. Entonces el círculo vicioso se va dando a través de todo ese componente donde la clave de esto es que hoy en día la Argentina tiene un gasto público muy difícil de financiar con los impuestos, y de hecho no alcanzan los impuestos para financiar terrible gasto público. Exacto. Bueno, es un tema largo para sacarle mucha punta. César, te mando un gran abrazo. Adiós, un gusto. Igualmente. Ahí estábamos hablando con César Litvin, tributarista del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.